sábado el Espacio 609 lanzó su campaña y generó un sacudón en la interna del Frente Amplio y también en la campaña electoral. ¿Cómo está la fuerza política? ¿Cómo está la campaña? Casi 50 días de la elección. De política y de otros temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Lado B. El 26 de junio, las autoridades portuarias de Barcelona, España, incautaron 4 toneladas de cocaína que venían dentro de un contenedor y ocultas en bolsas de arroz. Se trató de la incautación de droga más grande del año en España, según informaron medios de ese país, que agregaron que el peso total fue de 4.020 kilogramos. La carga salió desde el puerto de Paraguay y desde allí se trasladó hasta el puerto de Montevideo. Meses más tarde pasó lo mismo con otro contenedor que vino desde Paraguay y que fue incautado en Portugal, con más de 3.000 kilos de cocaína. Esa carga fue escañada en Uruguay, pero se decidió no abrir el contenedor pese a que un funcionario consideró que las imágenes generaban sospechas. La droga iba escondida en paquetes de harina de soja. El 28 de diciembre del 2023, un contenedor que llegó al puerto de Amberes en Bélgica con budines y alfajores y que había pasado por el puerto de Montevideo, llevó 2 toneladas de cocaína. En tanto, en el caso de la carga que fue encontrada en Barcelona, con 4 toneladas de cocaína, aún no se sabe si fue escañado o no en Uruguay. De varios temas de actualidad vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora del Frente Amplio del MPP, Sandra Lasso. ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto tenerte por acá. Buenas noches, un gusto para mí estar acá. Bueno, y también me acompaña el doctor en Ciencia Política y docente Diego Luján, Antonio Ladra, periodista, compañero también. Ya en un ratito vamos a estar incorporándolos a la charla. Ahí veíamos, Sandra, una noticia importante de la incautación de droga. También hay novedades con respecto a las patrullas oceánicas, un tema que venís siguiendo, que la oposición viene siguiendo. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, el sábado hubo un lanzamiento de campaña del Espacio 609. ¿Qué lectura haces? ¿Cómo queda el sector parado después de ese lanzamiento, con la incorporación también de Blanca Rodríguez, que significó mucho para la política en general? ¿Qué evaluación están haciendo ustedes? Yo creo que, como bien dices, para la política en general, la incorporación de Blanca, además, confesa, independiente, cristiana, que resguarda y protege, y yo creo que hace muy bien en considerarse como independiente y un sector que ha tenido ya otros signos de este tipo de aperturas. Pero a mí particularmente me preguntás esto y a mí me encanta la incorporación de Blanca porque me identifico mucho con esa forma de hacer política. De hecho, ese primer discurso público que dio en el acto a mí me pareció absolutamente brillante, con el tono de Blanca. O sea, podía haber cambiado el tono, ¿viste? A veces pasa en los actos públicos. Blanca conservó esa calma que creo que necesitamos todos en la política, pero además abordó temas de extrema sensibilidad, como son los temas sociales, como es algo que necesitamos también rever como sociedad, ¿no? La necesidad de volver a valores que lamentablemente la sociedad en su conjunto, no solamente de nuestro país, sino el mundo entero los ha ido perdiendo. Fíjate, en un momento de tanto avance tecnológico segundo a segundo y parecemos tener unas sociedades cada vez más lejanas en materia de comunicación, y Blanca mantiene ese tono hablando de temas absolutamente sensibles. Y por otro lado, un discurso de Pacha que en el mismo tenor de la preocupación por los temas de actualidad y sobre todo el avance y además el protagonismo que Pacha está teniendo también al lado de la fórmula presidencial, me parece que cerró una jornada redonda, y no voy a dejar de hablar de algo que para mí es fundamental porque es parte de cualquier proyecto político que se precie de transformador de la sociedad, que fue toda la cuestión cultural que antecedió a lo que fue la presentación de los oradores. Me parece que fue redondo, con compañeras y compañeros de todo el país, pero además con mucha gente que se arrimó, el tiempo acompañó, y la presencia, más allá de que no fue física, que también no deja de ser una cuestión emotiva, de Pepe. Más allá de la circunstancia de salud que está pasando hoy, de Pepe y de Lucía.
en tanto su compañera de vida. Me parece que pasó lo que pensábamos iba a pasar, ¿no? Una presencia que estuvo allí, más allá de que no fue físicamente. Diego Luján, ¿cómo andas? Diego, un gusto tenerte de nuevo por acá en Lado B. ¿Qué tal? Bueno, el gusto es para mí, la verdad. Bueno, ya te habíamos recibido, es un gusto siempre escucharte en el viejo Lado B, ahora te recibimos en este nuevo formato. ¿Cómo estás viendo la campaña a nivel general, más allá de esto que pasó el fin de semana, la interna del Frente Amplio? ¿Qué lectura estás haciendo de lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, creo que la campaña le costó arrancar, ¿no? Tuvo como un hito para las internas que también fue tardío y me parece que el humor de la sociedad todavía no conecta o está empezando a conectar un poco lentamente con la campaña. Quienes hemos visto otras campañas, creo que percibimos que hay como cierta lejanía, cierta distancia de buena parte de la gente, no de todas, por supuesto. Pasé por la Rambla, el Parque Rodó, el día de la presentación de la lista de las 609 y la verdad había mucha gente. Hay actos con gente, pero en general no es la tónica de la campaña, ¿no? Me parece que es una campaña que se está adaptando quizás un poco tardíamente a las nuevas formas de comunicarse, a las nuevas formas de interactuar, que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Las generaciones nuevas, los que damos clases en la universidad, a las generaciones nuevas nos damos cuenta de que hay cierta desconexión con la política. Esa es una de las cosas a lo mejor de largo plazo que vale la pena también apuntar como desafío para el sistema político, ¿no? Así que me parece que la campaña lentamente, pero va haciendo su camino. Falta poco, con lo cual espero que eso vaya increyendo hasta el domingo, hasta el último domingo de octubre. Bien. Antonio, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bien. Bueno, sobre el tema de la campaña no tengo nada más para agregar de lo que dijo Diego, porque he hablado incluso en el interior, que uno piensa que a veces en el interior puede haber otro humor, otra forma de acercarse, pero concretamente hoy hablaba Maldonado. No hay como es un clima de campaña para las elecciones, sí lo hay para la intendencia, que viene a ser para el año que viene, lo cual y en sectores muy pequeños, a los que les importa. La gente en general parece que no está conectada. Y quizás tiene que ver con las nuevas formas de comunicarse. Capaz que la campaña está acá. Ajá. Y ahora que hago este movimiento, me acuerdo una vez, ya que habló la senadora de Mujica, hace mucho tiempo él me mostró un celular muy viejo, no era un celular. Me dijo, las nuevas formas de hacer política va a estar acá, me dijo. Y lo conecté ahora al pensarlo, al decirlo, porque es verdad, capaz que está acá la nueva forma de hacer política y los políticos se tienen que adaptar a eso también o buscar formas de acercarse, ¿no? A todo eso, sin perder lo que es la esencia misma del boca a boca y del contacto con la gente. Buen punto ese, Sandra, que toca Antonio. Ustedes vienen recorriendo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? La elección interna, el MPP tiene desplegado también un aparato muy importante. ¿Con qué te estás encontrando en esta campaña? Cuando la gente se acerca, cuando van a realizar un acto, cuando van a hablar mismo con los colegas, con los periodistas. Primero que nada coincido con lo que dicen ambos, en que para mí todavía es una campaña de militantes. Es una campaña en todos los partidos, no solamente en el Frente Amplio, donde están los militantes en los actos, en todas estas actividades. Y pasó algo que en estas recorridas que hicimos en el interior se dio también el mismo proceso en las internas. Llegábamos a algunos lugares donde el tema que se hablaba era lo más cercano, lo territorial, municipios, intendencias. De hecho, la importancia que le dan algunos partidos al hecho de tener convencionales, porque eso marca de alguna manera la cantidad o las listas, cómo van a ser encabezadas, que quizá no sucede eso en el Frente Amplio, pero es una característica muy puntual, sobre todo del interior del país, y sigue siendo una campaña a la que le cuesta. Yo todavía la veo fría en ese sentido, más allá de que empezaron como a andar los motores, se están haciendo las presentaciones de listas en diferentes lugares, y yo creo que sí, que hay un cambio. Yo lo veo con mis hijos, que los dos son ya hombres, están vinculados a lo político, pero siempre desde algún segmento de alguna lucha en particular, ya sea derechos humanos, ya sea ambientalismo, ya sean
algunas situaciones que los provocan y evidentemente por ahí ingresan a la política. Y eso también tiene que ver con, bueno, con lo que sucede a nivel mundial y el uso de la tecnología. Sí, muchas veces a mí me cuesta, por ejemplo, que cuando les digo, bueno, ¿vieron tal informativo, tal? Y se mueven por otros lados, se informan por otros lugares. A mí me gustaría, yo creo que se lee muy poco, que se está yendo demasiado a la tecnología, más allá de que se puede leer también por ahí. Para mí, y tengo 57 años, tampoco me siento de la cuarta edad, como les digo yo, en realidad me gustaría que el papel estuviera más presente que la tecnología, pero bueno, eso es un sentir muy personal. Es un desafío ese, Diego, para el sistema político, ver cómo se acerca a la gente, un poco lo que decía también la senadora, ¿no? Como que cuesta que la campaña enganche, que prenda los motores, el intercambio. ¿Cómo estás viendo eso? Es un desafío por múltiples motivos, no solo para el sistema político, ¿no? Es un desafío para la sociedad, porque, bueno, finalmente la política está interrelacionada con lo que pasa en la sociedad, y si la sociedad no conversa, si la sociedad no dialoga, y la verdad es que la irrupción de los medios digitales, sobre todo que empoderan al individuo para poder efectivamente ejercer una voz, tienen la contrapartida, la otra cara de la moneda de esa, si se quiere, de ese empoderamiento, es que hay posibilidades de manipulación muy, muy importantes, ¿no? Entonces es como que uno, por un lado, los medios digitales lo habilitan a poder ejercer una voz que de pronto antes tenía que ejercer a través de una cierta intermediación, ¿no? Eso está bueno. Pero por el otro lado, al entregar sus intereses y al entregar prácticamente su vida digital a las grandes empresas que generan algoritmos, que generan desvíos y sesgos y manipulaciones, también hacen que no sea todo lo bueno que uno esperaba, ¿no?, de estas tecnologías. Me parece que el exponerse a la conversación, el exponerse incluso a argumentos contrarios a los nuestros, generan una costumbre de tratar de argumentar mejor, de tratar de rebatir argumentos, de escuchar y muchas veces aceptar buenos argumentos del otro lado, que las famosas cámaras de eco que funcionan en las redes nos van como impidiendo generar esas capacidades, ¿no?, que todos de alguna manera extrañamos, ¿no? No solo en el papel, que también es cierto, sino incluso en la interacción personal, ¿no?, en el mano a mano, me parece todavía muy importante, pero es cierto que se está perdiendo, ¿no? Sandra, venís trabajando en los temas de defensa nacional, ¿no? ¿Cómo has visto estas últimas novedades? Esta incautación de droga de un contenedor que pasó por el Uruguay también. ¿Qué está pasando en ese tema? Yo creo que es bastante contrapuesto a algunas premisas que hoy están en la sociedad. Llamale esta circunstancia que se va a plebiscitar, que tiene que ver con la reforma del artículo 11. Yo creo que ahí, en esas incautaciones, en lo que nos está sucediendo, si somos un país de paso, si somos un país de distribución, ahí están, digamos, los grandes temas, ¿no?, los grandes desafíos, ¿no?, de poder dotar de determinadas herramientas, no a cualquier costo, y ahí es donde entra un poco el análisis que hemos llevado adelante de esta necesidad, que es verdad, lleva muchos años, la necesidad de contar, en este caso, con las patrulleras oceánicas, las OPB. Lo que nosotros entendimos en 2020, cuando se vino al Frente Amplio y a todos los partidos políticos con una propuesta de adquisición, de que se iba a abrir una licitación, y obviamente que estuvimos dispuestos, y allí colocamos un compañero en una de las 3 comisiones que se anunciaban, en este caso en la comisión de seguimiento, después fue tomando otro cariz, y yo siempre dejo claro que esto no es algo que el Frente Amplio sintió o advirtió. Lo han advertido también otros actores, desde los propios oferentes que sintieron de alguna manera que aquel proceso competitivo que estaba planteado en la primera licitación que queda desierta, después se va transformando en otra cosa y se va transformando además perdiendo seriedad, perdiendo calidad en el diálogo, en las formas. Aquello que había sido la presentación de pliegos, después fueron llamadas telefónicas. Fue un proceso bastante complejo en realidad. Nos parece que esa desprolijidad termina con lo que tenemos hoy, que tampoco fuimos, digamos, advertidos
oficialmente. Nosotros, si bien estamos en conocimiento de que esos plazos que se fueron corriendo y corriendo en lo que tenía que ver con el otorgamiento del aval o de las garantías que debía presentar la empresa que fue designada, en este caso por el Ministerio de Defensa, en realidad no tenemos esa información oficialmente. Sí, en su momento el actual ministro, que también llegó como un poco tarde a todo este proceso, y se escuchaba el otro día que le consultaban al ministro, que estuvo durante 3 años, por lo menos 3 años y medio, insistiendo con este tema. Se deslindaba del asunto diciendo que él ya no es ministro. Entonces todo esto ha sido un proceso muy... En una compra tan delicada, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, estamos hablando de la compra de 2 patrullas oceánicas, ¿no? Que estamos hablando de cerca de $90 millones. Exactamente. Hasta el viernes la empresa Cardama, que era la empresa o es la empresa que se va a encargar de la construcción, no había presentado el aval que, bueno, se exigía para llevar adelante este trabajo. Usted fue notificado, pues se supone que el viernes presentó 2 avales de 2 bancos europeos. ¿Ustedes fueron notificados de eso? No, desconocemos. Nosotros nos enteramos por la prensa como nos hemos enterado en otras ocasiones. De hecho, hoy tenía que haber habido una comisión de defensa. En la última, nosotros planteamos, más allá de que el tema que se trataba era otro, quisimos dejar constancia en actas de que seguíamos muy preocupados con este tema, que lo habíamos seguido muy de cerca y que queríamos tener alguna información. No tuvimos la oportunidad de tener, no fue convocada la comisión, y tú sabes que esta es la última semana de actuación parlamentaria, por lo tanto estamos en ascuas, pero seguimos teniendo las mismas dudas que teníamos, agravadas por la situación que se dio, ¿no? Aquellos avales que no se conseguían, ahora parece que milagrosamente aparecieron. Y bueno, desconocemos cómo se va a tratar este tema. Pero no hay un plazo para estudiar esos avales que fueron presentados. Bueno, sí, supongo que sí, pero no tenemos información oficial que me parece que es la que merece, en este caso, el Parlamento, ¿no? Antonio. ¿Y en este periodo no va a culminar el proceso o ya, digamos, cuál es la idea en plazos? Bueno, es que no lo sabemos, porque los plazos ya estaban, digamos, finiquitados. Exactamente. Entonces, si no hay... Ahora, mira, mañana vamos a tener seguramente la presencia del ministro por otro tema, porque vamos a hacer un informe sobre lo que fue el viaje que llevó adelante una delegación que integramos a la misión MONUSCO en Congo. Y no, salvo que haya una parte del actual ministro para informar qué pasó, nosotros no hemos tenido una comunicación oficial. Entonces eso para nosotros es grave, es delicado que el Parlamento, cuando pidió el acceso al expediente, nos dijeron vayan al ministerio. Y fuimos, estuvimos más de 3 horas con asesores, porque imagínense que nos llevó mucho estudio, muchas horas de entender un poco esta lógica. Pero ¿cuáles son las, digamos, porque ahí, digamos, cualquiera que lo escucha dice, bueno, pero acá hay algo raro, hay alguna irregularidad o alguna cosa. ¿Cuál es la irregularidad? Que no se conoce digamos, el background de esa empresa, que no se conoce la experiencia, todo eso. El conocimiento que tenemos lo hemos tenido que salir a buscar, y en algunas ocasiones no lo salimos a buscar, nos llegaba a la Comisión de Defensa en su conjunto, no al Frente Amplio. ¿Le llegaba de parte de quién? De parte de actores involucrados, de diferentes los que no habían sido elegidos, digamos. Exactamente, ámbitos de expertise que tienen que ver con esta materia. Nos llegaba de los oferentes que de alguna manera se habían sentido como vulnerados a la hora de que... Pero eso no ocurre siempre, que pasan este tipo de cosas. Sí, uno puede pensar, 1, 2, tantos, hay por allí incluso una nota que hace llegar la empresa china. Usted sabe que en China el componente privado y el componente estatal tiene, digamos, un porcentaje importante, se acudió a la diplomacia y de allí también... se expresaba la posibilidad de bajar costos, porque primero se nos decía que era una cuestión de costos, ¿no? Altos. Por eso había quedado desierta. Después se nos dice que es por el tiempo de entrega, pero todo eso ya no se ha cumplido. Entonces uno no puede... Yo siempre suelo ser muy cuidadosa a la hora de adjudicar intencionalidades, pero la verdad es que esto que además contó en el medio, si usted recuerda, con aquel informe Musso,
que termine, que yo creo que eso hay que tener un tremendo respeto por la formación, por los años de experiencia, por la capacitación que ha tenido, y se presentó el único informe técnico que nosotros conocimos y era en discordia con la definición que se había tomado. Está bien, el poder político junto con el comandante sellan esto, pero no se puede decir que hubo una uniformidad en lo que tiene que ver con esa expresión técnica. Entonces termina con un pasaje a retiro de alguien que tenía un prestigio y que para quienes siguen esta carrera militar no es una decisión sencilla. Sí, sí. Entonces, todo esto sumado a que no nos parece lógico desde ningún punto de vista que se haya venido a nuestro país, como se intentó, a buscar el aval o la garantía para algo que nosotros mismos íbamos a adquirir, primero con el Banco de Seguros del Estado, que yo creo que con buen criterio dijo que no, después a través de una financiera prestigiosa. De Hábitat, sí. Entonces, es como todo bastante raro y sobre todo desprolijo. Ahora, ¿qué creen ustedes que hay detrás de esto? No, nosotros no podemos adjudicar intencionalidad y creer nada. Lo que decimos es un proceso desprolijo, pero no para el frente, reitero, para todos estos componentes que dije y además para la imagen país, porque yo creo que ¿a quién le vamos a reclamar si mañana esta empresa que a luz del día y de todas las informaciones que nos han llegado no tiene un respaldo como para dar el aval y el soporte para comenzar a ensamblar una sola pieza? ¿A quién le vamos a reclamar? Si hay una falla, en el caso de que lleguen, ¿a quién se le va a reclamar? Son temas demasiado delicados. No es en vano, más allá de los lobbies que manejaba en algún momento el ex ministro, no se llegó, hace 20 años que se habla de esto. Bueno, pero porque son temas muy delicados. Pero más allá de todo el dinero, para mí lo más prestigioso en este momento es la imagen como Estado que tenemos. Y esta no es una compra de Estado a Estado. Yo quiero delindar, esto no es una compra donde el Estado español tenga que dar la cara frente a esto. No, es con un privado y con una designación directa y dejando por el camino otras ofertas técnicas. Entonces, es la imagen país, me parece. El exministro apuntaba que el Frente Amplio no pudo realizar esta compra por más intención que tuvo en su momento y que esto sí se pudo hacer en este gobierno. Sí, efectivamente, pero ¿se pudo hacer? Yo quiero ver, todavía no está eso, por lo menos no se ha comunicado, y con un proceso de este cariz, digo, hay titulares de diarios internacionales, ya no de la prensa local, aunque sí también hay alguna prensa local que en algún momento era palabra santa o prensa especializada en el tema, y cuando emitió alguna opinión que tenía que ver con que esto era un proceso bastante desprolijo, dejó de ser útil. No, nos parece que no es serio cómo se manejó esto, y bueno, me parece que borrar y cuenta nueva, como en algún momento compañeros de la propia comisión han manifestado. Recuerdo palabras de Vergara, pero lo hemos hablado entre todos los integrantes de las dos comisiones de defensa del Frente Amplio, que realmente la anulación de esta operación sería lo más adecuado. Y esperaremos la comunicación oficial para también evaluar cuáles van a ser las acciones, porque no tenga duda acciones que alguna políticas, acción acciones de otro tipo, parlamentaria o la que se requiera. O sea, que van a analizar qué es lo que pasa en estos días para después ver qué decisiones toman. Sí, efectivamente, pero es una decisión colectiva siempre y de análisis. Hoy que hacía referencia a la incautación, ¿no?, de cocaína, esta lucha contra el narcotráfico que este gobierno ha llevado hacia adelante, ha intentado llevar adelante, ¿dónde debería estar puesto el foco en ese punto en el próximo gobierno si es que el Frente Amplio gana la elección? Y algo de lo que se habla poco, ¿no?, que es el protagonismo que debiera tener, entre otras cosas, la Prefectura Nacional Naval. Hay que dotarla de mayor efectividad desde el punto de vista, no sé si de la capacitación, porque me consta que hay una capacitación acorde, aunque hoy por hoy esta permeabilidad que han tenido los territorios con el tema del narcotráfico y con el tema de ser de alguna manera puntos desde donde pasan estas cosas que pasaron, incautación, realmente no solamente está ligado a la adquisición de patrulleros oceánicos o de reforzar desde el punto de vista de las fronteras, fundamentalmente las marítimas. Obviamente que no solamente por este tema, hay un tema de recursos acuáticos que también muchas veces son saqueados, pero creo que hay que poner foco en su conjunto.
en una forma integral. Prefectura Nacional Naval, dotarlos de las herramientas suficientes, escáneres que funcionen. El Estado siempre es el último responsable, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Siempre se corta por hilos más finos. Siempre o es el funcionario, lo escuchábamos ahora en el informe, que advirtió pero no se tuvo en cuenta, siempre se corta por ese lado más fino. Nosotros creemos que tiene que haber una visión integral, donde además no puede ser Uruguay en solitario, porque no es una isla, tiene que ser en conjunto con la región, donde podamos atender este tema seriamente y donde además la inteligencia creo que tiene que tener, la inteligencia, digamos, desde el punto de vista institucional, también tiene que tener una cuota aparte en esto. Ahora, Antonio, vos venís trabajando, investigando este tema del narco, ¿no? De los narcotráfico hace mucho tiempo. Esto no te sorprende, me imagino, ¿no? No, para nada. La ruta del grano, la ruta de la droga. Eso de hace mucho tiempo ya lo sabemos. Lo que pasa es que ya Uruguay dejó de ser un país de pasaje, pasó a ser un país con una logística importante, donde acá hay acopio, donde acá se acopia como es la droga y se envía a través del puerto. Es el primer narcotraficante de la segunda generación, que fue Washington Risotto, fue el primero que hizo acuerdos con las mafias gallegas y exportaba tranquilamente por el puerto de Montevideo. Desde esa época hasta ahora se puso un solo escáner. Ahora se compraron 3, pero todavía no se han colocado. También ese es otro gran problema, ¿no? Que hay. Pero la ruta de la droga, la ruta del grano, el aumento de la ruta del grano, la ruta de la droga. Por ahí van. Entonces, claro, se encuentran 4 toneladas. Pasaron 40. Pero eso no lo digo yo, lo dicen los números internacionales, es lo que se maneja internacionalmente, eso es lo que ocurre internacionalmente. Y ha ido incrementándose. Yo recuerdo antes cuando se hacían incautaciones, se medía, ¿se acuerdan cuando se medía la cocaína y se medían gramos? Decía, se incautaron 1000 gramos, en lugar de decir 1 kilo. ¿Por qué decís 1000 gramos? Bueno, para dar una sensación de mucho, ahora ya no se dice, porque si no, ¿cuántos serían? 40.000 gramos, 400.000 gramos de cocaína se incautaron, o sea, es terrible lo que está pasando. Pero es cierto lo que dice la senadora, que tiene que haber digamos, una política regional. Uruguay solo en este caso Uruguay solo no puede hacerlo. ¿no? O sea, la hidrovía, el puerto Nueva Palmira, ¿quién controla el puerto Nueva Palmira? Nadie. ¿Quién controla el aeropuerto que hay en Colonia? Que es un aeropuerto internacional ahora, el Sagar-Sasú, pero antes pasaban los bolsos, venían, la gente lo veía, te lo comentaban en el pueblo. O sea, no es novedad. Lo que pasa es que, de alguna manera, esa política de Estado que había referido, o intento de hacer, de llevar adelante una política, fue sacada de un plumazo con la gestión de Larrañaga, y se perdió esa política, y ahora hay como un intento de empezar a pensar, por ejemplo, con otra cabeza, pero se perdieron por lo menos 2 años. Ahora digo, esta influencia, este peso del narcotráfico, esta lucha contra el narco, lo vemos acá en Uruguay, pero lo vemos también en la región, en casi todas las campañas, en casi todos los gobiernos, ¿no? Le ha pasado a Argentina, en algunos estados, pienso en Rosario, que tiene un lío bárbaro, en Brasil, en Chile, el Chile de Boric también, el Chile de antes, es algo que está presente, ¿no? Y siempre está como esa línea delgada de hasta qué punto los narcos se meten en la política, ya sea financiando campañas o en un montón de aspectos más también. Bueno, sí, eso acompaña un poco el clamor popular, ¿no? Que yo creo que ahí hay como dos grandes asuntos. El primero tiene que ver con el reclamo de la gente de seguridad, ¿no? Y la seguridad está muy vinculada con la penetración que tiene el narcotráfico en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. Eso desde el punto de vista electoral es importante porque la gente premia y castiga gobiernos, entre otras cosas, y cada vez más principalmente a partir de su gestión en materia de seguridad pública, ¿sí? El Frente Amplio lo sufrió en la elección pasada, probablemente este gobierno lo vaya a sufrir también, hay que ver en qué grado. Ese es el primer punto, ¿no? El impacto social que tiene con el aumento del crimen. El segundo punto es el que tiene que ver del lado de la oferta, ¿sí? ¿Qué pasa con la penetración del narco, no ya en los territorios, en la sociedad, sino en el sistema político?
Uruguay todavía me da la impresión, esto simplemente es una impresión porque la verdad no conozco estudios específicos al respecto, pero digamos Uruguay sigue teniendo algunos reflejos que otros países de la región se perdieron, ¿no? Uno mira lo que pasa en Argentina, mira lo que pasa en Paraguay, eventualmente en Brasil, y bueno, en Uruguay todavía no ocurre que haya conexiones detectadas al menos, ¿no? Conexiones entre el narco y la política, pero estamos Pero cerca. hubo intentos, ¿no? Hubo intentos, sí. y además, si uno razona, la pregunta es ¿por qué no? Si el narco llegó a tantos lugares, ¿por qué no va a llegar a la Porque el política? Uruguay es distinto, digamos. El Uruguay es No, distinto, claro. Y yo creo que ese es el segundo gran punto de conexión entre el narco y la política, en este caso no con la gente, sino con los políticos y ahí me parece que hay mucho para hacer, ¿no? La ley de financiamiento de los partidos es una cosa esencial, claro. Se avanzó poco, se hizo lo que se pudo, pero me parece que esto requiere acuerdos y conversaciones que trasciendan un periodo de gobierno y que vayan a atacar precisamente la forma en la que la política se financia, la forma en la que además digamos, el sector financiero es más o menos permeable para operaciones de lavado de dinero. Me parece que hay muchas cosas para hacer, hay una agenda importante que gane quien gane el gobierno va a tener necesariamente que encarar si es que la política está interesada en atarse las manos y decir por ahí no es y mostrarle a la sociedad que la política es una cosa muy distinta del narco y del lavado de activos. Ahora, Sandra, es muy interesante esto que marca Diego. ¿Debería el sistema político blindarse, ¿no? Y de esa manera mandarle un mensaje a la sociedad, decir, bueno, estamos lejos de estas amenazas? Yo creo que parte de lo que venimos insistiendo desde las bases programáticas, desde la construcción del programa y ahora, no solamente en la campaña electoral, lo dimos, fue una lucha que dimos incluso cuando la instalación de la ley de urgente consideración. Cuando se dio esa discusión, Diego nombraba ahora algo que para nosotros también es fundamental, porque cuando hablamos de integración regional, también para dar una lucha al narcotráfico, también tiene que haber una lucha, pero directamente involucrada en lo que tiene que ver con el lavado de activos y con poner un fortalecimiento importante desde el punto de vista institucional en, bueno, el proceso. ¿Por qué? Mirá, lo voy a atar con esto y no voy a adjudicarlo como intencionalidad. Pero ¿por qué la preocupación de que este dinero que se va a poner en aval constante y sonante de 4 millones de dólares para la construcción de las patrulleras oceánicas, por qué nos preocupa que sea dinero? Porque tiene que tener una trazabilidad. Así es en efectivo, estás hablando. Efectivamente, entonces todos estos temas tienen una interrelación que no es una cuestión solamente de la defensa o de la seguridad pública, es mucho más trascendente. Está ligado también, obviamente, a las condiciones de vida y a la convivencia ciudadana. Por eso el diálogo, para blindar al sistema político. Mira, hoy celebrábamos la muestra de los 100 años del nacimiento de Selmar Michelini. Y la vicepresidenta de la República, y yo concuerdo con ella en eso, hacía una mención a la necesidad de que se defienda el sistema político. Y defender el sistema político también es hablar de estos temas en clave de diálogo nacional. Y para eso tenemos que estar absolutamente todos. No los que pensamos igual, no la barra amiga, absolutamente involucrar a toda la sociedad en ese diálogo. ¿Para qué? Para blindar al sistema político. Por blindando al sistema político estamos en realidad preservando a la sociedad y dando un paso hacia temas que no son de fácil solución. El control de armas, el control de armamento. Algo por lo que trabajó tanto la querida Daisy Tourné. Sandra Lazo, gracias por tu visita esta noche aquí en Lado B. A ustedes. Diego, Antonio, muchas gracias. ¿La seguimos en otro momento? ¿Les parece? Es un año electoral, hay mucho para hablar. Me quedó una cosita. A ver, dale. 16.000 presos tenemos en las cárceles. Sí. Ese es otro punto también que tiene que ver. Que a veces no cuenta tanto porque no votan. Porque no votan. Gracias. Tenías un problema en el micrófono y te acercaba el micrófono de mano y yo me ilusioné que ibas a cantar un tango. No, tenemos un poco relegada esa fase. La gente no sé si sabe, cantás muy bien, pero ¿no estás cantando o no? Ya hace tiempo que no. Bueno, este fin de semana estuve cantando. ¿Estuviste cantando? Me invitaron, anda por acá un amigo argentino muy famoso, Ricardo Chiqui Pereira, Nelson Pino, me invitaron a hacer un tema con ellos y bueno,
Yo giré a mirar a mis compañeros cuando te vi con el micrófono y dije, bueno, cerramos cantando una. Pero no es la ocasión. Es la ocasión, gracias. Nosotros seguimos, vamos a sumar otra voz, porque hoy nuestro compañero Martín Duarte estuvo hablando con el diputado Eduardo Luz, a propósito también de estos temas que conversábamos con la senadora Lasso. Lo escuchamos a Luz, pausa, hay mucho más Lado B aquí en la Pantalla TV Ciudad. Bueno, para nosotros es muy malo porque se está instalando el tema de que Uruguay es un puerto de salida, que es una ruta que han elegido los grandes narcotraficantes, que son los que manejan esa enorme cantidad de droga. Ese tema se está instalando y con estos sucesos podría ser una comprobación. Por lo tanto, para Uruguay es muy malo que eso suceda. La aduana es el segundo organismo en recaudación en el Uruguay. Es decir, después de la impositiva, es la dirección que más dinero tiene y es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que la aduana es una pequeña estructura dentro de una gran estructura, pero tiene una enorme cantidad de dinero producto de su tarea habitual. Entonces no parece atendible ni entendible que con esa certeza de que dinero le sobra, no haya tenido un equipo de escáner moderno, funcionando y habilitado, y que el último mes del gobierno se instalen. Eso no es, yo diría, no es admisible dentro de la lógica de una política. Acá lo que debió suceder es, si los escáneres que teníamos eran antiguos, que creo que esos escáneres escaneaban unos 300 contenedores por día y con estos se escanean entre 30 y 40 por hora. Es cierto que cuando se escanea en el extranjero por convenio que tiene Uruguay, acá no se pasan por el escáner. O sea, lo que pasa por el escáner en la Argentina acá no se controla. Y creo que a la inversa también es así. Pero para Uruguay es una muy mala noticia. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente, el lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a una ley completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y aunque los censuradores se hayan salido con la suya, en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones, esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre. Lunes de Cateto Adyacente, abrimos la semana. Recién estábamos analizando con otros compañeros, ¿no? Lo que está pasando en la campaña. Y mi amigo Mario Pose va a seguir analizando lo que está pasando con la campaña. ¿Cómo anda, Mario? Un gusto recibirlo, ¿eh? Buenas noches, Wilmar. Buenas noches a la audiencia de todo el equipo acá. Wilmar, bueno, después del feriado largo que tuvimos el viernes con, ¿Cómo feriado largo? Con la despedida de Suárez, ¿no? Que todo el mundo se tomó el día. ¿Cómo todos laburamos tenemos acá nosotros, no? Sí, los únicos, sí, por eso. Entonces, pero bueno, después de ese feriado de reflexión, hoy volvemos a la campaña que parece que tampoco se está tomando muy en serio esto. Ya después, yo ya quiero ver a la gente después diciendo, oh, tendríamos que habernos puesto antes. Se lo decimos desde la interna, ¿no? Cuando no le estaban poniendo el interés que había que ponerle. Wilmar, hoy en un programa, tremendo programa que vi, estaban hablando, un programa aparte fino, un programa con detalle, un programa que van a fondo. Escuché que se estaba hablando de cómo se abordaba la tecnología en la campaña. Ajá. O algo por el estilo. No terminé de escuchar. ¿Cómo se abordaba la tecnología de la campaña? Es un programa exquisito, ¿no? ¿Qué programa? ¿Puede decirlo? Recién hace un ratito nomás también. Lado B se llama, Lado B. Ah, ¿está hablando de nosotros? ¿Y de qué otro programa voy a estar hablando? Yo soy el único que miro, Wilmar. Es el único programa que miro. ¿El único que mira es Lado B? Lado B. Sí. Lado B. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Tengo mis reparos, pero lo miro. Lo miro, por algo lo miro. Y yo no soy de mirar cosas, pero por algo ¿Usted lo mira? Y por algo está ahí y yo lo miro. Y a veces voy y lo pongo. Por algo es. ¿Pero usted lo mira solo cuando viene o lo mira de martes a jueves lo mira también? Yo lo miro todos los días. Todos los días. Para ver qué es lo que no tengo que hacer yo. ¿Qué es lo que no tengo que decir? ¿Qué es lo que no tengo que decir? Ajá. Porque, sobre todo para mirar a mis colegas, yo miro mucho a mis colegas también, los escucho. ¿Usted hace periodismo de periodista? No, pero me gusta, ¿sabes qué? Lo que hago es, no me sale. Yo lo miro a usted para aprender, sí. ¿sabe?
Qué lindo ese que decís, Wilmar. Y bueno, es una recomendación que también hacemos a todos los politólogos y politólogas del país, a periodistas también. Yo lo que hago muchas veces es crítica de periodismo. Bien, muy bien. Así como se hace el teatro, todo eso, le pongo estrellitas, le pongo microfonito, le pongo cosas. Porque hay gente que criticarlo. ¿Cómo es una crítica literaria? Lo hago con los politólogos, y periodistas también. Bueno. Wilmar, vayamos a lo suyo, así como se habló hoy de la tecnología de la campaña, yo me pregunto, ¿se habla mucho de la tecnología en la campaña y de ideología en la campaña? ¿Cuándo se va a empezar a hablar? ¿No se habla de ideología en la campaña? ¿No se va a hablar de ideología en la campaña? ¿Qué pasa? ¿Somos todos centro? ¿Somos todos socialdemócratas ahora? ¿Vivimos en un país socialdemócrata? Porque se critica mucho el partido único de Cuba, el partido único de Venezuela, pero acá parece que tenemos un partido único que es el socialdemócrata. Son todos iguales. No hay diferencia entre los políticos. ¿Sí? Es decir, ¿qué político o política te dice algo diferente? Si es que dice algo. Porque parece que no pueden hablar mucho, que van tirando una cosita o que dicen cosas genéricas que ya la dijeron. Entonces, y vamos al ejemplo de la campaña, por ejemplo, y que vamos a mirar un poco lo que es la campaña en gráfica, ¿no? De los carteles y todo eso. Adelante, Omar, si podemos ir a la primera imagen. Por ejemplo, tenemos esta primera, ¿no? El nuevo presidente, el nuevo presidente, este es Ojeda, del Partido Colorado, que o le da vergüenza o lo ponen chiquito para que la gente... Acá lo puso acá. Es la letra chiquita. Es decir, es lo que dicen válido hasta, o como la fecha de vencimiento, que no eran contrapa, llevarlo igual. O es para engañar a la gente, yo no quiero pensar eso. O le da vergüenza de qué partido es. Y lo otro, es azul, es decir, esto que puede ser el Partido Nacional, puede ser el Partido Colorado, el Frente Amplio. Otra cosa, el nuevo presidente, todos los presidentes del Uruguay, salvo Sanguinetti, Tabaré Vázquez y Valle, el viejo Valle, todos son nuevos presidentes. Todos son nuevos presidentes. Claro. Si fueron presidente una vez. Claro. Y son nuevos presidentes. Todos. Menos 3, todos. Y algunos que se metió. Pero inclusive los que se metieron por la ventana. Fueron nuevos presidentes. Entonces, no me vengan con nuevos presidentes porque ya sé. Bueno, entonces, por ejemplo, porque esto con nuevo presidente puede ser cualquiera. Y vamos a ver el ejemplo. A ver si te llama. Pasamos a la siguiente, Omar. Claro. El nuevo presidente. ¿Y a alguien le llama la atención? A nadie. Vamos a la siguiente. El nuevo presidente. Y así el nuevo presidente. Ahí está, Manini, claro, el nuevo presidente. Son todos nuevos. Pues, el nuevo presidente y no te llama la atención. Puede estar el cartel, así que no pasa nada. Claro. Seguimos, Omar, y eso con todos los candidatos. Con Miere también. El nuevo presidente. Y sí, es lo mismo. Puede ser, el nuevo presidente. Claro. Y lo mismo. Y vamos a la siguiente y la última. Ya nos faltó una ahí, pero... Miere. O capaz que nos faltó. No, capaz que fui yo. Vamos a la siguiente, perdón, Omar. La siguiente. Tenemos otra. Primero. Reelegí un buen gobierno. Sí. Acá tiene pinta de que le dijo, reelegí un buen gobierno. Mirá, están por allá. Mirá por allá anda. Por allá anda. Porque, y después dice, reelegí un buen gobierno, una nueva mirada. Está por allá, mirá. Por allá está el gobierno ese, que te digo. Mirá lo que es ese gobierno nuevo. Un buen gobierno. Porque pareciera, es decir, si vos querés decir, reelegí un buen gobierno, mírense entre ustedes, como que si fueran ustedes. Te señalás vos. Claro, pues, poné así. Pero eso por un lado. Y después dice, una nueva mirada. Cuando decís una nueva mirada, ¿decís que ustedes van a tener una nueva mirada? ¿O le proponés al público, a los votantes, que tengan una nueva mirada? Es decir, y si vas a reelegir un buen gobierno, ¿para qué me pedís que cambie la mirada? ¿Estaba mal la mirada que yo tenía antes? Entonces, ¿con esa mirada voy a ver distinto a ese gobierno? ¿O vos, gobierno, que decís que viste que sos buen gobierno? ¿Por qué va a mirar distinto si era un buen gobierno? Y entonces, y otra cosa, si vos me pedís que cambie la mirada, y vos cambiás la mirada, y cambiamos las dos partes de la mirada, ¿no será como cuando se pide que hagamos un giro 360? ¿Y para qué vamos a cambiar toda la mirada? Entonces,
Y eso es uno de los ejemplos nomás. Vamos a la siguiente. Y acá podemos ir al otro ejemplo que es lo mismo. Reelegí un buen gobierno. Sí. Una nueva mirada. Orsi, Cosi. Encaja todo bien. Encajan todo. Salvo los dos cositos allá. El toletica. Que bueno, que eso se asocia a alguna cosa. Pero es como lo del Partido Colorado. ¿Esto es Partido Nacional? ¿Es partido qué? Y seguimos así. Seguí, Omar. Tenemos trabajando bien el tema del diseño. Bueno, el diseño ahí estoy trabajando. Acá lo que más te llama la atención es esto, pero además no te llama la atención. No. Y seguimos. A ver, hay otro más. Bueno, Miere y Botero, ahí está. Y tenemos el último ejemplo, como que puede ser cualquier cosa. Ahí va. Ahí está Manini con Quintana. Quintana no estaba con muchas imágenes en donde fui al banco de imágenes que fui, entonces usé la que pude. Le quedó como un rubio de fondo ahí también. Bueno, hay detalles. Pero esto yo solo quiero demostrar la tesis, la hipótesis que yo tenía, que es que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Y yo me digo, porque estas personas vinieron y dijeron, vamos a hacerle estos políticos vinieron y dijeron, vamos a hacer una ley de medios para que haya un periodismo imparcial, un periodismo objetivo, un periodismo... Al final parece que nosotros nos están obligando al periodismo a hacer una ley política donde pidamos parcialidad. Nosotros pensamos que ellos sean parciales, no que sean todo lo mismo, que se diferencien. Entonces vamos a hacer una ley política, y esa la vamos a traer en breve, que pida parcialidad, que pida diferenciarse, que pida subjetividad, porque de alguna manera necesitamos ver cuáles son las diferencias para en ese crisol, el crisol ese, votar. No podemos seguir votando. No somos todos socialdemócratas. La verdad que su análisis el día de hoy... Quiero decirle algo. Usted cuando proponga esa ley, usted debería ser la persona encargada de después controlar que todo eso se cumpla, ¿sabe? Porque veo que la ley de medios siempre se criticaba. ¿Quién era el que iba a controlar? Le sacaban el culo y las jeringas, la verdad. Usted va a ser el encargado de controlar el sistema político que se cumpla. No me va a temblar la mano, el pulso, el oído y todo lo que yo pueda poner a disposición para controlar lo que hay que controlar. Yo voy a hacer una ley para controlar. Mario, la verdad, usted cada vez que aparece eleva el nivel de este programa, ¿sabe? Wilmar, si yo elevo el nivel... es porque me puedo parar en hombros de gigantes. Solamente, ¿y sabes qué pasa? Sí. No miro para abajo porque me da vértigo. Si estará alto. Si estará alto. Si estará alta la cosa. Cuando llego, ¿no? Yo cuando voy a cerrar con esta confesión, así como usted mira al lado B, quiero decirle que yo a este espacio llego y lo miro más de una vez para aprender. Wilmar. Porque usted es una referencia. No, Wilmar, si yo soy una referencia es porque vos sos tremenda referencia. Yo te tengo marcado... ¿En la agenda? En la agenda. ¿Cómo? Sí, como marca digo, Wilmar, periodismo sin atadura, periodismo al hueso. ¿Todo eso dice? Sí, dice así. Y pues a veces ni encuentro, ¿no? Es tan largo que no... Claro. Se vienen los compañeritos de Mirá Montevideo. Grandes amigos. Sí, grandes amigos. Volvemos mañana a 20 horas. Muchas gracias, Wilmar. ¿Cómo tiene agendado lo de Mirá Montevideo? No, tengo eso, sí. No, y lo que te iba a decir que me quedo sin aire a veces, de tanta altura. Es como si estuviéramos en La Paz. Es como si estuviéramos...